Continuamos en Radio Análisis y saludamos de inmediato a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Y a nuestros invitados, el diputado del Partido Socialista por el Distrito 13, Daniel Melo. Bienvenido, diputado. Sí, gracias por la invitación nuevamente. Saludar a Montserrat y a ti, Patricio. Y saludamos también a la distancia al investigador de Faro BD, Rodrigo Pérez de Arce. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Pato, Monse, Daniel? Un gusto estar con ustedes hoy día. Bienvenido, Rodrigo, Daniel, como siempre, muy bienvenidos. Bueno, antes de partir, quiero hacer una mención, ya que Pato lo hizo hace un par de semanas, que estamos de cumpleaños con 2 semanas de diferencia. Siempre estamos de cumpleaños el lunes por algunos o años, martes, por algunos años de diferencia. Pero bueno, Patricio estuvo ayer de cumpleaños, así que aprovechamos de saludarlo tardíamente. Muchas gracias. En la flor de la juventud. Más vale tarde que nunca. Feliz cumpleaños. Sí, son unas horas nomás de diferencia. Gracias por el saludo. Sí, felicidades, Pato. Gracias, Rodrigo. Bueno, hecha esa mención, entremos de lleno en el tema, Daniel, Rodrigo, de la definición de la democracia cristiana, pues que Pato lo conversaba hace unos minutitos con el senador y presidente interino de esa colectividad, Francisco Buenchumilla. Él entregaba argumentos que también los ha entregado en otros medios de comunicación, que en realidad el adversario político de los demócratas, estoy parafraseando, no es el comunismo marxista, sino que es el populismo, la ultraderecha, ¿no? Que ahora estamos en un mundo multipolar, no bipolar, como cuando surgió la democracia cristiana. Entregaba argumentos de índole político. Además dice que el comunismo ya no existe, ¿no? Lo dijo textual. Claro, el comunismo ahora se volvió capitalista, lo ha dicho también. Esos argumentos que podrían ser discutibles, ¿no? Ahí poniendo como ejemplo el caso de China, ¿no? Pero también está el argumento de la no desaparición de ese partido y de los cupos parlamentarios. La prensa recoge que son 22 los cupos parlamentarios que habrían motivado a la democracia cristiana a tomar esta decisión. Esos son los argumentos por parte de quienes defendieron el más de 60% de la Junta Nacional del día sábado, pero en contraposición, y lo planteo para provocar el análisis, están los argumentos de quienes, y no estoy hablando necesariamente de los sectores más conservadores del partido, sino personas como Carmen Frey, por ejemplo, que señalaba, bueno, no tenemos por qué apoyar a una candidata en primera vuelta, podemos apoyarla en segunda, ¿no? No tenemos por qué tomar la decisión ahora, cuando además no hay un programa, hay muchas dudas respecto de algunos ejes temáticos que son conflictivos para la candidata, como seguridad, como relaciones exteriores y también como el tema de la economía. ¿Por qué tomar ahora una decisión? Si nosotros no apoyamos al gobierno de izquierda de Gabriel Boric, ¿por qué tendríamos que apoyar a uno de más izquierda? Como el encabezado por Janet Jara, ¿no? Son los argumentos ahí, los pongo sobre la mesa. Pareciera que el objetivo es que no desaparezca la democracia cristiana, ¿no? La pregunta, y ahí parto contigo, Rodrigo, es si es que con esta decisión no se fuerza también un partido mucho más pequeño, ¿no? Se han visto renuncias y era evidente que va a haber una suerte de quiebre, ¿no? en el partido. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, hay mucho paño que cortar, ¿no? Y una intervención no alcanza a tocar todas las dimensiones, pero yo creo que podemos partir diciendo, o yo partiría diciendo que no me sorprende la decisión de la democracia cristiana por 2 razones. Una es que el partido se ha ido desgajando progresivamente desde hace algunos años. Digamos, han habido varios quiebres. Uno, el más fuerte probablemente el último tiempo, es el plebiscito constitucional de salida, donde aparecen estos 2 movimientos, partidos amarillos y demócratas, pero también había habido gente que se había ido saliendo hace un poco más de tiempo. Y el segundo tema es que a mí me parece que hoy día es un partido sin mayor densidad ideológica. Digamos, si uno se pregunta qué está defendiendo la democracia cristiana hoy, y esto, por cierto, es un problema que aqueja a muchos partidos en el arco político chileno, pero yo creo que no hay mucha nitidez, no hay mucha claridad.
y que decidieron por lo mismo que su espacio de pertenencia iba a estar en una coalición con el Frente Amplio y el Partido Comunista junto con el Socialismo Democrático, que han sido los aliados de los últimos años. Sí, a mí al menos me llama bastante la atención que en esta última movida, esta última determinación, parece haber como cierta mezquindad o cierto cálculo político muy, muy pequeño, ¿no? Como de sobrevivencia, como estar, digamos, arañando lo último que queda en el tarro para sobrevivir. Yo creo que eso es corolario de lo anterior. Y para mí la pregunta, más que lo que hace la ADC, es qué va a hacer el electorado de la ADC, si es que eso existe, obviamente. Uno puede mirar, digamos, cómo le ha ido a la ADC, incluso a Jasna Proboste en la última elección presidencial, y no son resultados, digamos, como para aplaudir así masivamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace ese electorado, ese centro, que yo creo que además no es exactamente lo que... No es un centro como político muy denso, muy claro, ¿no es cierto? Entonces, nada, creo que son muchas preguntas. Sí, es verdad. Oye, y por si hubiera poca información, yo quiero agregar otra, ¿no? La entrevista que dio Janet Jara ayer al País, donde... así al menos lo interpreté yo, pero luego le doy la palabra al diputado para que se refiera a esto que estamos conversando. Muestra mucha determinación en tratar de desmarcarse del PC. Claro, y de atender esas preocupaciones que tú describías, Rodrigo, porque dice, es una candidatura de centro-izquierda, lo más importante es la estabilidad, hemos aprendido en este tiempo que lo más importante es la estabilidad, que la seguridad ciudadana va a ser la prioridad de mi gobierno, que tiene que ser una alianza amplia. O sea, evidentemente le está hablando a aquel electorado del mundo progresista o de su entorno que está más desconfiado de ella. Pero bueno, ¿cómo recibe usted, diputado, el pronunciamiento de la DC? Creo que es una buena noticia que la democracia cristiana autónomamente dentro de su ámbito político haya decidido esto. Entre otras cosas porque hoy lo que queda por delante de cara a la primera vuelta, primero es que el mundo progresista, o sea, la centroizquierda, tiene una candidatura común, que es Janet Jara, que surge de una primaria, y a eso siempre es positivo que el arco, ¿no es cierto?, de aquellos que respaldan esa candidatura se comience a ampliar. Y creo que esto le da mayor amplitud. Creo que por eso es una buena noticia. Le da una amplitud también desde el punto de vista político, cultural, social. La democracia cristiana es un partido que tiene una expresión territorial importante en todo el país y que yo la verdad que más allá de que si amarillos o demócratas salieron de la democracia cristiana, uno podría pensar exactamente lo mismo con republicanos y con libertarios en el caso de la derecha y la extrema derecha en nuestro país. Es un fenómeno que viene asociado a este ciclo político, ¿no es cierto?, el desmembramiento de los partidos. Entonces, candidatura presidencial común, un programa común. Yo creo que bien lo planteaba el senador Huanchumilla a su momento acá en la radio. La tarea es ahora ver de qué manera el programa de esa candidatura presidencial se nutre de esta diversidad. Y entonces, luego viene algo que también es un eje central, que es la lista parlamentaria. Porque si enfrentamos de manera unida el propósito, ¿no es cierto?, de la candidatura presidencial con una lista unitaria desde el punto de vista parlamentario, eso sin duda le va a dar mucha más fuerza y expresión concreta en el Parlamento, pero también a la hora de ir a hacer la campaña, del puerta a puerta, de la conversación con la gente. Y yo creo que todo eso son muy, muy buenas noticias para una candidatura presidencial que surge de una primaria con una alta participación y que mira de lleno, creo yo, la primera vuelta presidencial. Yo creo que todas estas consideraciones, Patricio Montserrat, Rodrigo, estaban hace un mes atrás, antes de la primaria, no las teníamos en el radar. Yo creo que de ahí la fortaleza y la fuerza el impulso, ¿no es cierto?, que le da la primaria al triunfo que tiene Janet Jara. Y creo que en ese sentido, para el mundo progresista, la verdad, mire, esta dicotomía de la Guerra Fría yo creo que está superada hace más de 35 años cuando se cayó el muro de Berlín. Pero además, si uno piensa lo que ocurre en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con la nueva mayoría, ya gobernamos comunistas, socialistas, demócratas, cristianos. Aquí también lo novedoso es que el Frente Amplio, en este giro y en este cambio, se incorpora también. O sea, vamos todos hoy
entendiendo que el adversario que tenemos al frente, que es el avance peligroso de la extrema derecha para las instituciones democráticas y para los derechos sociales que hemos ido garantizando en el tiempo, no retrocedan. Ese es el adversario, y creo que la lectura que hace la democracia cristiana mayoritariamente, tomando esta decisión de respaldar a Daniel Jara, es la correcta y la aplaudimos, la verdad. Sí, ahí Rodrigo, bueno, tú que estás en Europa además puedes tener otra perspectiva más general, porque esto que voy a comentar no es algo solamente propio de Chile, ¿no? ¿Qué pasa con la centroizquierda? Tú además en el diario El País escribiste una interesante columna hace algunos días sobre la concertación, ¿no? Que se titula "La concertación ya fue, dejen de buscarla", ¿no? Apelando también a esto que estamos conversando del centro político. ¿Qué pasa con ese sector? Que es una pregunta que surge además después del de la estrepitosa derrota de Carolina Toá, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Lo analizas en la realidad de Chile, pero también en términos más globales, quizás? Sí, la pregunta que hace el centro, digamos, las centroizquierdas y las centroderechas es bien central, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo creo que digamos, un centro ideológico hoy día, tal como lo pensamos desde los 90, no existe, no está presente, ¿no? Y uno incluso podría decir que en cierta medida el centro lo representa mejor Parisi que una candidatura como de democracia cristiana. ¿Por qué? No porque ideológicamente esté distante de los dos lados, sino más bien porque representa como preocupaciones centrales. De hecho, recomiendo una columna de Alfredo Lloñant en el mismo sentido. Y claro, yo volvería como al punto donde terminaba la intervención anterior, que es ¿qué hace el electorado? ¿Por qué? Porque esta alianza amplia desde la DC hasta la izquierda ya existió sin mucho éxito, ¿no? En el fondo las lealtades partidarias, y algo que decía Daniel muy bien, las lealtades partidarias son mucho menos sólidas de lo que fueron en algún momento. Y de hecho, justamente el ejemplo de la nueva mayoría es interesante porque te demuestra que un gobierno así de amplio tiene mucha tensión interna. Y de hecho eran incluso diarias o semanales las polémicas entre la DC y el PC. Entonces, digamos, la amplitud de la alianza no me parece garantía de estabilidad o de coordinación, porque yo creo que está muy complejo y que la derecha podría tener un problema análogo, ojo. Yo creo que ahí también hay algo que le puede suceder. Sí. ¿Qué le suma la democracia cristiana a la coalición, diputado? A propósito de lo que decía Montserrat, de la pregunta que se hacía Carmen Frey de por qué no apoyar a Janet Jara en segunda vuelta, ¿no? Bueno, una manera de contestarlo podría ser porque con esto, independientemente de si uno está de acuerdo o no, la ADC tiene derechos adquiridos que no tendría si lo hiciera de la manera en que lo plantea Carmen Frey, yo creo que... Bueno, porque las listas parlamentarias se están negociando ahora y no en noviembre. Y no es casual que todos los parlamentarios de la ADC, salvo el diputado Durraga, estén a favor del acuerdo. A ver, mira, yo creo que, siempre, si uno parte desde el inicio en una carrera presidencial, tiene mayor capacidad de poder incidir en aquellos elementos programáticos. Y creo que en ese sentido la democracia cristiana hoy día tiene esa oportunidad de poner sus énfasis en el marco de la conversación, en el diálogo programático que vamos a tener. Y segundo, por cierto, incidir en la lista parlamentaria para mantener su representación en el Congreso, que yo creo que es algo importante, ¿ya? Yo creo que todas estas situaciones fueron puestas en valor. Ahora, ¿qué le agrega a la democracia cristiana? Bueno, amplitud a una candidatura presidencial como la de Janet Jara. Creo que es una señal importante de que es posible, con diálogo social, con fraternidad, poder enfrentar el futuro juntos. Y creo que en ese sentido el cambio y la decisión que toma la democracia cristiana en ese sentido creo que es valorable, ¿ya? Mire, la disputa, esta no sé si va a ser una elección por el centro político, ¿ya? Lo que pasa es que en Chile estábamos acostumbrados a ver la política en 3 tercios muy nítidos. Y en todo proceso de cambio de ciclo político como el que estamos viviendo, siempre va a haber una reconfiguración. Ahora, yo no creo que Parisi represente el centro, la verdad, porque si hay una candidatura presidencial que está baseada ideológicamente, es la de Parisi. O sea, ese es un partido que eligió alrededor de 8 o 10 parlamentarios que a la actualidad no tiene ninguno. Y eso
es el síntoma de algo, ¿ya? Entonces, la verdad es que la reconfiguración del centro político, bueno, me imagino que es parte de los análisis de la ciencia política, de la sociología, que va a llevar un largo rato, pero la política contingente, hoy día la verdad es que la incorporación de la democracia cristiana a una candidatura como Janet Jara le da amplitud, establece mayor diversidad, y es posible en esa diversidad y en esa amplitud poder generar un gobierno, ¿ya? Siempre y cuando uno tenga demarcado cuáles son los límites programáticos de lo que vamos a hacer como gobierno, ¿ya? Porque bueno, uno también tiene que aprender las experiencias pasadas. A mí me tocó ser parte del Congreso en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y efectivamente hubo tensiones con una parte de la democracia cristiana a propósito de la implementación de un programa. Pero tampoco nos olvidemos que ese gobierno, que tuvo esa amplitud y esa diversidad, le permitió a Chile, por ejemplo, que hoy día más de 500.000 jóvenes estudien gratuitamente en la universidad. Entonces, hubo cambios importantes en ese periodo. El fin del sistema electoral binominal, por ejemplo, ¿ya? La interrupción del embarazo, del aborto en 3 causales. Son cuestiones que fueron parte del debate público, ¿ya? Y que lo permitió una alianza de gobierno desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, como el que tuvimos. Con mayoría parlamentaria. Y con mayoría parlamentaria, que yo creo que eso también es muy importante, porque la verdad es que todos los analistas plantean que si vamos a una lista única, todos los partidos debiéramos tener también una mayoría parlamentaria que te permita llevar adelante un programa de cambio y transformaciones centrado en lo que bien planteaba la candidata. O sea, hoy día la centralidad tiene que ver con los temas de seguridad. Bueno, eso va a estar puesto allí, ¿ya? Pero también en cómo se garantizan los derechos sociales en materia de educación, salud, que son cuestiones que están pendientes, o cómo también se profundizan, ¿no es cierto?, los ámbitos de la seguridad social. Y yo creo que en ese sentido, todos estos elementos permiten que esta candidatura tenga más fuerza y más potencia que hace 2 días atrás. Y esa es la realidad. Sí, Rodrigo, bueno, Pato mencionaba esta entrevista bien interesante, bien política de Janet Jara en el País de ayer, que entrega hartas definiciones bien relevantes. Aparte de las que tú mencionas, yo decía lo del desmarque del Partido Comunista, porque ella en varias ocasiones dice, bueno, pregúntenle al Partido Comunista, yo soy la candidata de la centroizquierda, yo soy una mujer de izquierda, pero represento a la centroizquierda. Le preguntan si ella es marxista, leninista, desvía la pregunta, dice, bueno, pregúntenle al partido, ¿qué significa ser marxista? Pregúntenle al partido, yo soy de centroizquierda, o sea, yo represento a la centroizquierda. Por ejemplo, el tema que causó harta polémica en materia económica del crecimiento a través de la demanda interna, y dice, fue un mal fraseo. También se desmarca de lo de Venezuela, que bueno, ya lo había hecho antes de todas maneras, de Daniel Jadue también, le dice que se vaya a concentrar en su defensa, en vez de estar emitiendo declaraciones que a ella no la representan. Bueno, entrega varias definiciones, y ahí la pregunta que surge, o que me surge, Rodrigo, es ¿cuál es la credibilidad, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, hay un giro de la candidata que es bien evidente, pero también uno puede pensar razonablemente que hay una cuestión más estratégica, porque de decir, no sé, Cuba es una democracia distinta, a decir, no, en realidad Cuba no es democracia y se violan los derechos humanos, a decir el tema del crecimiento con la demanda interna, decir, no, en realidad fue una mala frase. Pareciera que hay un giro, más que un giro, ¿no? Hay una decisión de cambiar posiciones, ¿no? Que también pueden ser castigadas en términos electorales. Lo planteo como supuesto, Rodrigo, y tú me darás tu análisis, ¿no? ¿Qué credibilidad tiene alguien? Y lo hablamos en algún momento también a raíz de Evelyn Matei, que ella decía, era como muy zigzagueante, ¿no? Decía, bueno, tengo críticas del segundo proceso constitucional, lo terminaba apoyando, ¿no? Tengo críticas de la reforma previsional y luego también, ¿no? ¿Cómo ves ese zigzagueo de Janet Jara? Me parece en un sentido muy normal. Es natural, digamos, que una persona que está en campaña presidencial, digamos, trate de generar un espacio donde quepa la mayor cantidad de gente, ¿verdad? El punto que decías tú respecto de qué tan creíble es ese cambio, yo creo que va a ser bien crítico, y eventualmente, como la búsqueda de la DC apunta a eso, ¿verdad? Yo sí tengo algunas dudas de cuánto te aporta un partido chico, quebrado, con una banca no muy
no muy fuerte, con tensiones internas muy fuertes y sin un electorado muy fiel, ¿cuánto te aporta? Dicho eso, yo creo que hoy día Janet Jara tiene dos socios de piedra. Uno es el Partido Comunista, su propio partido. Lautaro Carmona y Daniel Jadwe, a mí me llama la atención que todas las semanas hacen alguna intervención problemática, conflictiva, le ponen palos a la bicicleta, ¿no? Y como si estuvieran intencionalmente tratando de hacerle una zancadilla a la candidata, tratando de recordar de dónde viene, ¿ya? Pueden ser las dos cosas. Y el segundo convidado de piedra en esta ecuación es el propio gobierno. Un gobierno de baja popularidad, es un gobierno del cual ella fue ministra, que representa una continuidad, inevitablemente, y un gobierno mal evaluado. Entonces, digamos, todo este descenso de las últimas semanas en su popularidad, yo creo que en buena medida se debe a eso, ¿no? A su propio partido y al gobierno, y ella no ha logrado, a pesar de sus grandes atributos personales, yo los reconozco y creo que tiene atributos que cualquier político se querría para sí. Yo creo que tiene problemas grandes en la candidatura y más allá de las primarias, no ha logrado capitalizar mucho ese empujón que tuvo. Bueno, vamos a ir un breve alto. Monse, diputado, Rodrigo, y a vuelta miremos lo que está ocurriendo al otro lado, donde las aguas tampoco están tranquilas. Obviamente la otra cara de la medalla es la que nos permite completar el cuadro y ver efectivamente cómo se están preparando las distintas fuerzas políticas para la próxima contienda. Digo solamente esto de modo introductorio antes de ir a la pausa. Es evidente que en esta ocasión hay una mayor conciencia de la importancia de la mayoría parlamentaria de lo que uno veía en la elección parlamentaria anterior, ¿no? Y por lo tanto me parece bastante notorio que se le está dando una prioridad que antes no se le daba tanto, ¿no? Es que es casi como si ganar el Parlamento fuera igual o más importante que la presidencia de la República. Bueno, frente a los peligros que implica, y lo vemos hoy día en el Congreso, Kast, Kaiser, una parte de la derecha tradicional que se siente atrapada entre un pinochetismo cultural y tener esta visión renovada y moderna. La verdad que creo que la lista parlamentaria toma más fuerza, sobre todo en eso. Bueno, vamos a ir a una pausa y a la vuelta luego conversamos, ¿eh? Son las 9 en punto en este radioanálisis de día lunes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En
agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, Un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en este día 28 de julio del año 2025 con Montserrat Rolano, con el diputado Daniel Melo y con Rodrigo Pérez de Arce. Bueno, está el tema que yo les planteaba antes de la pausa. Todo el mundo dice, Rodrigo, creo que incluso te he entrevistado sobre el punto, que en términos culturales, no sé si llamarlo sociológicos, nunca había soplado, al menos desde el 90 en adelante, el viento tan a favor de las derechas como ahora, ¿no? Siguen sumando, según la encuesta, largamente más del 50%, pero en paralelo se ve que el progresismo está llegando unido a esta elección presidencial y parlamentaria, más allá de las prevenciones que tú hacías, Rodrigo, sobre el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde eran evidentes las dificultades para ponerse de acuerdo. Lo cierto es que esta coalición, al menos en el papel, es más amplia que la nueva mayoría y es más amplia que la que sustenta Boric, ¿no? Vamos a ver si constituye una coalición, porque sí, vamos a ver, pero por lo menos van a trabajar un programa común y una candidatura presidencial común desde el principio, ¿no? Que era algo que la vez anterior no había ocurrido. Y por el otro lado, en las derechas, aún a pesar del viento que sopla a favor, hay 3 candidaturas presidenciales y hay una cada vez más improbable posibilidad de construir una sola lista parlamentaria. Por de pronto, republicanos, socialcristianos se han opuesto terminantemente a ello. Y bueno, ayer en uno de los programas de la televisión era notoria la preocupación del diputado Guillermo Ramírez sobre la situación política, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo lo ves, pues. No es inusual en la vida que cuando uno tiene más posibilidades a favor es cuando más errores no forzados comete, ¿no? No me atrevería a decir que se está poniendo en riesgo la elección presidencial, pero el cuadro es complejo para las derechas. ¿Ahí cómo lo estás viendo? Monopolizar la palabra. Primero hay que ver qué hace Kaiser. Yo todavía no sé muy bien si está hasta dónde está blufeando o no. ¿Ya? Eso es una gran pregunta. Y claro, no hay resultado más peligroso que el 2-0, se dice en el fútbol, ¿no? Sí. Porque pueden pasar, digamos, muchas cosas. Una, que yo creo que sería para la derecha una tragedia, particularmente para los republicanos, es ganar la presidencia sin mayoría en el Congreso, o sin tener, digamos, cierto apoyo sólido en el Congreso. A Sebastián Piñera, de hecho, lo que le pasó fue en buena medida eso, que su propia gente le dio la espalda. En los retiros, no sé si se acuerdan, y que haga un presidente extremadamente débil. Y claro, esto yo creo que lo hemos conversado, Pato, alguna vez. Yo creo que la viabilidad de una lista única de la derecha es nula. Yo creo que no
no hay mucho por dónde. A lo más puede haber un pacto por omisión para evitar descalabro. Por dos motivos. Uno es que me parecería raro que el Partido Republicano, después de todo este tiempo hablando de la derechita cobarde, de la derechita blanda, light, complejada, en fin, quiere hacer una alianza con esa derecha. Y la segunda es que Republicanos claramente eligió el camino propio. A mí no me parece que ellos sean representantes de la unidad de las derechas, sino que eligieron fortalecer la marca republicana y digamos, por eso se aliaron con dos socios minoritarios y no con un partido más grande. Sí, te agrego, Daniel, la pregunta, lo de las listas parlamentarias. Te agrego las últimas encuestas que hemos conocido para también transitar a ese tema que está estrechamente vinculado, ¿no? Lo presidencial con lo parlamentario. La última encuesta CADEM que posiciona a José Antonio Kast en el primer lugar, un poquito como en el margen de error, hay 3 puntos de diferencia con Janet Jara, pero lo interesante más allá de esta encuesta, o decir José Antonio Kast pasó a Janet Jara, son las tendencias, ¿no? Si uno ve las últimas 4 o 5 encuestas donde se da cuenta un ascenso progresivo de José Antonio Kast en detrimento de la figura de Evelyn Matei, que está en tercer lugar, pero harto por debajo de Kast, ¿no? Entonces se consolida esta idea de que Janet Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta y a raíz de la mención que hacía Rodrigo del 2-0, la pregunta es si es que Evelyn Matei lo puede dar vuelta, ¿no? Queda mucho tiempo, quedan más de 4 meses, entonces en un mes uno ha visto que pasan muchas cosas, pero generalmente quien está abajo no es habitual que vuelva a subir. Claro, lo que pasa es que según todas las encuestas son más de 10 puntos. Claro, es harta la diferencia, y como nos decía Pablo Stefanoni la semana pasada acá mismo en la radio, la extrema derecha o la derecha más dura, como no la quiera calificar, crece gracias a la centro derecha, ¿no? En este caso a Chile Vamos, y él lo especificaba así. Kast crece por Evelyn Matei, no por otro lado. Por lo tanto, es un fenómeno bien llamativo, interesante de analizar. ¿Cómo lo ves tú? A ver, si uno mira lo que ocurre al frente, hace rato ya que están a la batalla al combo. Y eso es una cuestión evidente, la verdad. La extrema derecha, en particular Kast, que es el que tiene mayor capacidad de poder seguir creciendo, tomó la decisión, la verdad, de entrar en una disputa identitaria, pero también estratégica desde el punto de vista del proyecto político. Y en ese sentido, de propinarle una derrota estratégica a la derecha tradicional chilena. Y yo creo que lo está consiguiendo. Y por 2 vías. La primera es pasar a la segunda vuelta, y la segunda es consolidar una lista parlamentaria que le permita hacer más que Chile Vamos juntos, reunidos. Y esa es la gran deriva de lo que estamos mirando al frente, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en el mundo de la centroizquierda, que más allá de las diferencias que podamos tener unos con otros, entendemos cuál es el adversario real y concreto, ¿ya? Y cuál es la necesidad de poder tener una candidatura presidencial común, un programa que ofrecer al país, un proyecto de futuro, de bienestar social. Entonces, la derecha hoy día está en esta disputa, que yo, al igual que Rodrigo, creo que no la va a resolver de cara a la primera vuelta presidencial. Es muy difícil que acuerden una lista parlamentaria común, entre otras cosas porque el partido de Kast, también el movimiento libertario del señor Kaiser, lo que va a ocurrir allí es que en esta disputa el gran perdedor de este ejercicio va a ser la UDI en particular, ¿ya? Yo por eso entiendo la preocupación que tiene Guillermo Ramírez, ¿ya? Y eso se va a mirar, yo creo, una vez cuando veamos los resultados en noviembre, ¿ya? Pero en distritos que estén muy disputados, la pérdida va a ir por ese lado, ¿ya? Sí, bueno, entonces, ayer ahí tenemos un problema muy concreto. Sí, ayer explicaba Guillermo Ramírez en la televisión, porque claro, en el papel es fácil decir, ya hagamos un pacto por omisión, tú te omites acá, yo me omito allá, pero él describía el problema práctico, hay parlamentarios en ejercicio, entonces eventualmente un pacto por omisión implica que una coalición que tiene diputados en ejercicio tenga que retirar todos los diputados en ejercicio del distrito para poder darle el lugar al otro bloque, ¿no?
Y eso evidentemente es mucho menos competitivo que una lista única. O sea, ayer creo que Guillermo Ramírez explicaba bien que pacto por omisión y lista única tienen evidentes diferencias de implementación y también de rendimiento. Quizás para el sistema binominal los pactos por omisión funcionaban, sí, ¿verdad? Porque eran menos candidatos, cada partido tenía una distribución en donde era más fuerte, y en ese sentido en el caso nuestro, había un candidato de la democracia cristiana y un candidato del mundo progresista, socialista o PPD. En algún sentido nosotros tomamos una definición, por ejemplo, en la elección parlamentaria del año 2009, para hacer un poco de historia, en donde el Partido Socialista se omitió en favor de el Partido Comunista, ¿ya? Y respaldamos las opciones de Guillermo Tellier en su momento, en lo que es mi actual distrito, también la de Lautaro Carmona en Copiapó y de Hugo Gutiérrez en Iquique, ¿ya? Y por esa vía ellos llegaron al Parlamento y llegaron al Congreso en su momento, ¿ya? Por pactos de omisión, pero el sistema proporcional funciona de una manera muy distinta. Entonces, creo que ese es el problema que hoy día tiene la derecha en este sentido, ¿ya? Sí. Y por más que las encuestas señalen una determinada tendencia, cada elección es distinta. ¿Y eso qué quiere decir? Si uno mira la elección presidencial del presidente Boric en primera vuelta con Kast, bueno, el presidente Boric salió segundo, ¿ya? Y la suma de las siglas quizás del mundo de la centroizquierda estaban ahí en una disputa, ¿no es cierto? Mire, yo creo que la segunda vuelta es una elección abierta, y en ese sentido creo que lo que no podemos hacer primero es preparar todo el esfuerzo que hagamos de aquí a la primera vuelta con lista parlamentaria única, programa común, para después disputar la segunda vuelta, que es la definitiva. Sí, hay una pregunta, Rodrigo. Sé de antemano que el dilema no era tan difícil, o sea, no era tan fácil de resolver, pero ¿cómo piensas tú, cómo ves tú que ha enfrentado Chile Vamos el dilema que han representado las derechas más extremas o las derechas a la derecha? Porque hace algún tiempo se les decía, oye, como en Europa, por ejemplo, el cordón sanitario, ¿no? Entonces, respuestas del tipo, ya, pero esas son cosas de los franceses, de los alemanes, este es otro país, ¿no? O eso del cordón sanitario son preocupaciones de la gente de izquierda, porque en realidad nuestro enemigo es la izquierda y no el de al lado, ¿no? Pero resulta evidente que aquí hay una disputa por la hegemonía, po. Y resulta evidente, o si en ese tiempo no lo era, ahora parece del todo evidente lo que decía Monse, ¿no? Que el éxito de José Antonio Kast está íntimamente ligado al fracaso de Belín Matei, ¿no? ¿Cómo ves que se ha enfrentado ese dilema político? Sí, a ver, yo creo que ha faltado claridad de qué hacer. Yo lo he visto muy confundido. Y esto, disculpen la autorreferencia, pero revisando material viejo, hace como más de un año Poduje me insultó por Twitter, en fin, que yo decía que entre el piñerismo y el castismo Chile Vamos no ha sabido habitar un espacio claro, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta que sería políticamente pertinente, más que el cerco sanitario, porque eso de alguna manera contribuye al crecimiento de este tipo de movimientos, y después nos podemos detener si quieren en por qué creo que esto es así. La gran pregunta para mí es identificar a los votantes que están, o a las personas, las inquietudes de las personas que están impulsando este tipo de liderazgo, este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque, y aquí tomo la pregunta anterior que formulaba, yo creo que uno de los ejes en los que se mueve la política hoy es entre sistema y antisistema. Hay un antisistema dicho, no hay gente que quiera salir a quemarlo, ¿no es cierto? Pero sí que ve que el sistema, digamos, no está funcionando como debiera, no está funcionando para la gente, no está a la altura de las promesas que hace. Y en ese sentido, por ejemplo, París sí puede representar ese centro. No de gente, no un centro ideológico, sino de un gran electorado de hombres, sobre todo entre 40 y 60 años, que votan obligados, que, digamos, están desencantados con el sistema. Entonces, ir a buscar a los votantes en vez de ir a buscar a los liderazgos. Y de hecho, ayer, a propósito de los pactos por omisión, no sé si ayer o el sábado venía una entrevista a Arturo Esquella, al Partido Republicano, presidente, muy interesante, porque claro, era como una lógica tan simple y tan, digamos, la cuña interesante, pero yo creo que
esconde mucha complejidad, que él decía como, no, mire, ¿sabe que la UDI va a tener que decirle a algunos de sus senadores como no repostulen, después de 8 años no va a poder repostular? Y a mí eso me parece que es muy poco realista en política. El diputado lo veo que, claro, puso una sonrisa, porque claro, ¿qué político que puede repostularse, que ya tiene armada la oficina, que ya tiene cierto vínculo con su gente, con sus comunas, con su región, en el caso de los senadores, va a querer declinar una postulación por como amor a la causa, ¿no es cierto? Porque o sea, la pulsión natural es tipo Jaime Naranjo, ¿no? Bueno, voy igual por fuera o voy igual por otra parte. Claro, sí. Claro, obvio que se requiere cierta generosidad. Sí. Obvio que requiere cierta generosidad, pero digámoslo como uno, legítimamente a mí me parece, genera cierta aspiración de mantener una ocupación que uno considera que hace bien. Sí, diputado, ¿algún comentario al respecto para llevarlos a un último tema en los minutos que nos quedan? Sí, a propósito de esta idea de ir a buscar al votante, creo que el voto obligatorio le impone a todas las fuerzas políticas la pregunta por aquellas personas que en el sistema electoral anterior, o sea, con voto voluntario, no han votado. Y es una tremenda interrogante, porque no hablamos de cientos de miles de personas, son millones de personas que tienen distintos intereses. O sea, yo creo que esa clasificación es bien compleja, ¿ya? Pero creo que ahí también se juega la elección, ¿ya? De manera muy real y cotidiana, para todos, para todas las fuerzas políticas. Y yo creo que es parte de la tarea, además, del esfuerzo programático, de los estilos de liderazgo también que van a representar cada una de las candidaturas, y en ese sentido, cómo se sintoniza, ¿no es cierto? O sea, cómo se sintoniza con la demanda que hay de esa ciudadanía que muchas veces no le interesa lo público, participar de las decisiones del país, ¿ya? Y se las deja a otros, ¿ya? Y que históricamente además no han participado, pero hoy día el sistema los obliga a participar y a ser parte de estas decisiones. Entonces creo yo que en eso hay decisiones de cada uno de los comandos, tanto de nuestra candidatura, así como también de las derechas, que deben estar ahí pensando de cómo llegar efectivamente a ese votante, porque fíjate que con voto voluntario uno tenía muy claro cuáles eran los nichos electorales, más o menos cuál era el perfil de los votantes, ¿no es cierto? Pero hoy día, cuando vota todo el mundo, la verdad es que es una decisión, es una nueva elección. Y no hemos tenido elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio con todo el padrón. Sí, pues nos va a entregar información bien relevante. Por lo mismo. Entonces yo creo que es una tarea para todas las fuerzas políticas, la verdad. Sí, bien, en los minutitos que nos quedan, los quiero llevar a otro tema que es distinto a este, pero de alguna manera se vincula con lo que estamos conversando, que es lo que ocurre con algunos liceos en la comuna de Santiago. Hubo tomas, hubo desalojos, no sé si habrá habido retomas, ahí la última actualización no la tengo, pero esta mañana entrevistamos a la concejala de la comuna de Santiago, Dafne Concha, que además es militante comunista, pero además ella fue, no sé si lo sigue siendo, dirigente de una agrupación de padres y apoderados. Y ella de alguna manera justificaba o explicaba el tema de las movilizaciones, de estas medidas de presión como las tomas. Decía que había una falta de voluntad del alcalde Desbordes para reunirse con los centros de alumnos, que esto es algo organizado por los centros de alumnos, y que hay demandas históricas que no se han resuelto en términos de infraestructura y otros, ¿no? Eso por un lado, los argumentos que ella entregaba, y que decía, por cierto, que lo deseable es que no se pierdan clases y que las jornadas estudiantiles puedan cursar de la mejor manera posible. Por otro lado, está el argumento del alcalde Desbordes, que dice que estas personas que han estado movilizándose lo han hecho de manera violenta, que han repartido panfletos con él, imágenes de él con una pistola, que han sido personas que él ha tenido voluntad de reunirse, pero que la medida de presión no se justifica, ¿no? O sea, que no los reciban no significa que tengan que tomarse un colegio automáticamente. Y ha dicho que, una frase que dio harto que hablar, que estas personas serían sicarios de la educación pública, ¿no? Que estarían
matando la educación pública. Además, ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ya que tú lo citabas por otro tema, él mencionaba que habría grupos políticos insinuando que sería el Partido Comunista detrás de estas movilizaciones violentas, que son violentas, ¿no? En algunos casos son bien violentas, de hecho las de la semana pasada lo fueron. Que habría grupos infiltrados de partidos políticos de extrema izquierda, adultos, y ahí le preguntaba a los periodistas, bueno, pero ¿cuál es la información que tiene? Y él no fue preciso, ¿no? Pero bueno, el tema da para hablar mucho rato, yo lo sé, estoy haciendo solamente una introducción, Rodrigo, para conocer tu opinión, tu reflexión sobre esto, ¿no? Que afecta a la comuna de Santiago, y para ser bien justos y rigurosos, no es que esté ocurriendo solamente la administración de Mario Desbordes. Esto con Iracy Hasler pasó y varias veces, ¿no? El tema de los overoles blancos, la violencia y los grupos anárquicos es algo que ha sido transversal a todas las administraciones de la comuna de Santiago. Sí, nos queda poco tiempo, así Sí. que en honor a eso, un par de ideas que para echar sobre la mesa. Una es que creo que hay una verdadera tragedia de la educación pública que sintetiza, digamos, Santiago Centro, la comuna de Santiago, pero que se puede ver en distintos lados. La estadística, por ejemplo, del Instituto Nacional es que han perdido 1/3 de las clases hasta este año, o sea, hasta este momento del año, por distintos motivos, paros de profesores, paros de estudiantes, en fin, y eso es una tragedia, y es muy preocupante. Por otra parte, también veo el problema de la violencia enquistada no solo en los emblemáticos a veces, pero sí son la cara más fea algunas veces de esta violencia, los overoles blancos. Lo que pasó en el Instituto Barros Arana hace el año pasado, donde hay 30 alumnos quemados, ¿no es cierto? Y la pregunta de cómo uno resuelve este problema, porque la administración anterior, de una alcaldesa comunista, tampoco logró hacerlo, ¿verdad? Y ahí, digamos, es como un dilema medio irresoluble. Yo creo que se deben aplicar medidas para sancionar a quienes hagan estas cosas. Si estás quemando un colegio o amenazando profesores o tomándotelo y destruyendo, obviamente tienes que tener alguna sanción, ¿no? Y al final, claro, yo no coincido con esta idea de los sicarios de la educación pública. Quizás es demasiado, ¿verdad? Es un exceso. Y los alumnos del Instituto Nacional o de la Confederación Suiza o del Carmela no son los únicos responsables, ¿verdad? O los principales responsables. Pero sí, yo creo que, digamos, estamos en una situación bien crítica. Los emblemáticos ya no solo dejaron de irradiar un cierto estándar de elitizar la educación pública en el mejor de los sentidos, ¿no? De que sea un motor de movilidad social, sino que están, digamos, bien en el subterráneo de eso. Sí. Bueno, tantas cosas que dan ganas de decir, ¿ah? Bueno, quiero decir así muy rápidamente, primero que no es tan fácil dirigir la Municipalidad de Santiago como a veces Ha quedado demostrado. como a veces se señala en campaña, ¿no? Así que a propósito de que en MEIX también, quizás en las próximas elecciones hay que ver ahí, no digo que esté mal que hayan elegido al alcalde de Bordes, digo que afirmaciones del tipo yo lo voy a resolver, parece que en el caso de la comuna de Santiago es más complicado, ¿no? Lo segundo, mencionar nomás que el tema de la educación pública es complejo. Pues sí, yo creo que no estoy diciendo nada controversial si señalo que como país no tenemos un consenso respecto al rol del Estado en la educación. Entonces de ahí derivan muchas de las situaciones que tienen que ver con la educación pública, y lo señalo nomás porque a veces en la coyuntura parecería ser el culpable un rector o una rectora o unos estudiantes que se movilizan, y efectivamente ahí hay problemas que en la superficie son serios, pero el trasfondo es más complicado, ¿no? Y por el otro lado, esta inorganicidad. Yo no logro acordarme, Monse, pero a propósito de lo que pasó en el Internado Nacional Barros Arana, que era en la alcaldía anterior, un entrevistada nos decía que los estudiantes ya no sentían afinidad con ningún sector político en particular. Entonces, aunque desde el sistema político pareciera otra cosa, para los estudiantes que se movilizan con ideas más radicales, no hay notoria diferencia entre el Partido Comunista, el oficialismo, Chile Vamos o lo que sea. Entonces es complejo, ¿no? Sí, por eso decía grupos anárquicos. Claro, grupos anárquicos. Que de hecho ha sido mencionado por fiscales, claro, que ellos serían los que están detrás de esto, no un partido político, digamos. Claro.
Y en paralelo la concejala dice que no, porque esta vez son los centros de alumnos los que están movilizados y no digitados por fuerzas exógenas. Pero bueno, diputado. A ver, esto es un fenómeno multicausal. ¿Ya? No. Pensaba un poco en esta frase de los sicarios de la educación pública, creo que es una pésima frase. Sobre todo cuando la emite una autoridad pública, que debe representar los intereses de toda la comunidad escolar. Y creo que en ese sentido no colabora en absolutamente nada a crear un clima restaurador desde el punto de vista de la convivencia escolar. Porque creo que esa es la tremenda tarea que tenemos. Ya no es solo de carácter punitiva, lo quiero decir así con mucha fuerza. Lo primero es tema de la prevención y de la restauración. Porque los fenómenos de violencia al interior de los establecimientos escolares, más allá de las movilizaciones que están ocurriendo hoy día, sino que lo que se vive de manera cotidiana, al menos para todos aquellos que tenemos hijos adolescentes, se vive de manera muy compleja. ¿Ya? Y esto da no solo para los colegios públicos, sino también para la educación particular y particular subvencionada. Entonces hay un fenómeno que no soporta este tipo de mensajes viniendo de las autoridades. ¿Ya? Entonces yo al menos creo que es un error lo que ha opinado Mario Desbordes, a quien respeto, y creo que tiene una tremenda tarea en esa municipalidad. ¿Ya? Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que ¿cómo se hace efectiva la convivencia? El gobierno tiene un conjunto de programas, ¿ya?, que está tratando de implementar al interior de los liceos y los colegios. Hay leyes también, por la de convivencia escolar. A eso me refiero. ¿Ya? La pregunta es cuál es la eficiencia, ¿no es cierto?, de estos programas. ¿Ya? Y creo que es bueno que podamos tener algún nivel de evaluación respecto a esto. Pero hay una preocupación real y concreta de todas las autoridades. ¿Ya? Lo tercero, claro, yo creo que hay la movilización social con todos sus repertorios de acción en marco de la democracia no puede tender a criminalizarse tampoco. ¿Ya? Pero también ahí está el equilibrio justo entre el derecho a asistir a clases, ¿no es cierto?, y las movilizaciones. Claro, porque pero las barricadas y las molotov no son movilización social. Ese es el punto, es que a eso me refiero. ¿Ya? Por eso hay que hacer la distinción y la diferencia. O sea, ninguno de los que estamos acá está a favor de la violencia, ¿ya?, en ninguno de sus tipos y manifestaciones. Creo que es pernicioso que la sociedad que no tenga la capacidad de poder resolver los conflictos que eventualmente existan. ¿Ya? Entonces, claro, por una parte, yo entiendo que por lo que ha salido en los medios de comunicación, los estudiantes han solicitado poder reunirse y conversar con el alcalde. ¿Ya? No sé en qué término, la verdad. Y por otra parte, el municipio dice, mire, yo estoy disponible, pero no bajo presión. ¿Ya? Y después todas estas frases que yo creo que no colaboran ni ayudan absolutamente nada a generar un clima. ¿Ya? Sí. Es tanto así que a través de una orden judicial se desmoviliza los colegios, ¿no?, a través de la fuerza pública. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, yo creo que tenemos un problema que no es de ahora, sino que se arrastra por mucho tiempo y que yo creo que es bueno que podamos tener un diálogo para poder resolver estos problemas. Sí, pregunta de respuesta corta, porque nos quedan segundos. ¿Cuánto ha contribuido? Porque hay quienes desde el mundo político han señalado que la ley de inclusión, a propósito de las menciones que se hacían del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, particularmente la norma respecto de la selección, ha contribuido a destruir a los liceos emblemáticos, por ejemplo. Yo creo que es una afirmación ideológica para aquellos que están en esa posición, están de acuerdo ahí. ¿Ya? No creo que entre comillas, porque tampoco es que existe una tómbola, haya destruido la educación pública de los liceos emblemáticos. ¿Ya? Y más aún, creo que las decisiones que han ido tomando, por ejemplo, el Instituto Nacional de poder incorporar mujeres, ¿no es cierto?, y de por lo tanto que la educación sea mixta, hay decisiones también de fondo que quizás con el antiguo régimen no se hubiese podido implementar. ¿Ya? Pero no obstante aquello,
es importante, como bien lo decía Rodrigo, tener en consideración de que hay una crisis de los liceos, entre comillas, emblemáticos, que el Estado debiera tomárselo en serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte del patrimonio también de nuestro país y de generaciones tras generaciones. Y nuevamente es del tipo de problemas que no lo puede resolver solamente un municipio. No, por supuesto. O sea, los colegios emblemáticos se llueven hace tiempo. Se llueven, o sea, hay cuestiones de cosas básicas. de infraestructura, cuestiones muy concretas. Entonces, claro, y se arrastra de gobierno en gobierno. Aquí todos somos responsables, la verdad. Pero creo que si uno pudiera tener una política mucho más fuerte respecto a estos verdaderos patrimonio de nuestro país, que han sido los liceos emblemáticos, ¿ya? Sí. Bueno, respuesta corta, ¿no? Del diputado. No fue tan Mel. corta. No fue tan, Yo sabía que no iba a ser tan corta. Sí, lo sabía de antemano. Un tema que apasiona. Sí, pues, tema complejo además. Pues. Rodrigo Pérez de Arce, muchas gracias, un abrazo, que tengas buena semana. Igualmente, cariño a todos por allá. Diputado Daniel Melo. Sí, gracias. Pato, Montserrat y Rodrigo. Buena conversación, muchas gracias. Eso, nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Diana Porras con ustedes.